Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa En Voz Alta. Y bueno, pues hoy tenemos como invitado a Rodrigo Chávez Fierro, que es un experto en pues temas internacionales. Rodrigo, como siempre, un placer tenerte aquí en Voz Alta. Y con pues temas que parecería que en otras circunstancias no formarían parte de el día a día de la discusión nacional, que son precisamente los asuntos de orden internacional, a veces la relación con Estados Unidos, que había quedado, yo digo que inclusive América, no sé si México, al menos en lo comercial, pero probablemente sí en la parte política, democrática, parece que los Estados Unidos había dejado a un lado a América, ¿no? Y se había concentrado en otras regiones del mundo. Y bueno, pues de repente llega Trump, que se mete no solamente en América, pero decididamente en América. Vimos recientemente el tema Argentina, ¿no? Donde lo rescata económicamente, pero también condiciona a los electores al voto, diciendo que bueno, pues que estos apoyos tendrían sentido siempre y cuando continuara el actual régimen encabezado por Milei. Vimos el tema con Brasil, ¿no? Donde se demandaba el perdón para Bolsonaro. Vemos el tema con Venezuela, sin duda los temas también con México, que ahí es donde nos vamos a enfocar, pero bueno, pues también se mete en otros lados, ¿no? Está Groenlandia, Nigeria, ¿no? La semana pasada, me parece, también amenazaba, o el fin de semana, con una intervención también en Nigeria. Y bueno, pues está obviamente los esfuerzos aparentemente de intermediación pacifista en el conflicto de Rusia y Ucrania. En fin, no, pues es un gobierno muy activo en temas internacionales. Yo creo que a veces un tanto cuanto invasivo en muchos sentidos, pero bueno, pues habrá también aquí que valorar punto por punto esta posición de Estados Unidos, más unilateral que multilateral, replanteando los esquemas internacionales, para ver qué nos dice Rodrigo. Y bueno, pues en particular con México, varios temas que tocar. Y a lo largo, Rodrigo, si te parece, analizar algún otro vínculo con algún otro país de América o del mundo que pudiera tener este impacto. Canadá, ¿no? Que sin duda, por la parte comercial y por el tratado trilateral que tenemos, pues también los recientes enfrentamientos a partir de un comercial, ¿no? Hablando Ronald Reagan de lo positivo del comercio de la eliminación de las aranceles, en fin, no, pero muchos temas, Rodrigo, y bueno, pues ahora sí que arrancarnos con el que tú me digas de tantos que hoy nos tienen atentos, ¿no? a las decisiones que se toman en Estados Unidos, a la conciliación de algunas de ellas, pero nos arrancamos por el que tú me digas, la lancha inclusive, ¿no? A 800 kilómetros creo que de Acapulco, ¿no? ¿Qué tal, mi estimado Mayo? Muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Y sí, la verdad es que la agenda internacional, pues muy cargadita. Creo que hay que entender que hoy los temas internacionales vienen siendo también temas locales, sí. Tienen un impacto en lo local cada vez mayor. Anteriormente, obviamente, dado que no había una tanta interconexión entre los países, la globalización no estaba tan desarrollada, pues los temas internacionales se desahogaban con alguna firma de un tratado internacional, alguna reunión en Naciones Unidas, pero hoy en día ya los temas internacionales tienen un impacto no solamente en lo interno, sino también en lo local, ¿no? En la parte, por ejemplo, podemos hablar también el tema de las restricciones al ganado, ¿no? Con el tema del gusano barrenador, las cuestiones arancelarias, desde luego, que pueden tener un impacto también en el empleo, en la generación de inversiones, y el tema de la seguridad, que si quieres podemos empezar por este tema, que son, bueno, hay que recordar siempre los tres temas principales de la relación entre México y Estados Unidos es comercio internacional, migración y seguridad, ¿no? Esos, sí. Son los tres pilares, ¿no? Los tres pilares. Y el tema de la seguridad, si quieres, para explicar un poco
el tema de la normatividad internacional en los espacios marinos respecto a este tipo de acciones pues llamativas o incluso tal vez poco éticas, podemos decir, en algunos aspectos que hace la administración de Donald Trump respecto de el bombardeo, la destrucción de estas lanchas. Vamos a ver todas las complicaciones o escenarios que hay sobre estas cuestiones. En primer lugar, es el lugar, vamos a centrarnos en concreto en esta que pasó a 800 kilómetros de las costas de Acapulco. Vamos a recordar un poco el tema de los distintos espacios marinos que el derecho internacional y la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar reconocen. El primer espacio marino es el mar territorial, que son 12 millas náuticas, algo así como 22 kilómetros contados a partir de la costa. Esos 22 kilómetros, esos sí forman parte del territorio de los países. Ahí los estados sí ejercen su soberanía y ahí sí, para que un barco o algún sobrevuelo se efectúe sobre esa área, sí requiere la autorización del Estado, salvo las cuestiones del derecho paso inocente. Pero luego vienen unas 200 millas náuticas, que en realidad vienen siendo 188 porque las primeras son mar territorial, que es lo que se llama la zona económica exclusiva. Ahí la explicación es un poco más técnica. Los estados, digamos, no ejercen su soberanía ahí, no forman parte como tal del territorio de los estados donde ejercen soberanía plena y exclusiva, sino más bien el derecho internacional les reconoce a los estados ribereños, es el término que se utiliza para los estados que tienen salida al mar, que en esas 200 millas náuticas que tienen frente a ellos pueden realizar labores de administración de sus recursos naturales, de explotación de recursos naturales, pero obviamente el resto de los estados tiene una libertad de navegación y de sobrevuelo. De paso, ¿no? Pero no de explotación. No de explotación de los recursos naturales. Ahí sí el estado puede poner pues estos cupos que hay en ciertos meses o provisiones para que se puedan regenerar las especies marinas, pero como tal no es un tema de el territorio nacional o que se estaría vulnerando la soberanía nacional, pero sí puede haber algunas reclamaciones, pero derivado de la nacionalidad que pueda tener la embarcación, que ahorita vamos a explicar ese problema, o la nacionalidad que pueden tener las personas que vienen dentro de la embarcación. ¿Cuál es el problema con estas embarcaciones que han sido destruidas? Que evidentemente pues son hechizas, ¿no? No son embarcaciones que están registradas, porque hay una obligación para aeronaves y buques, siempre tienen que estar registrados en algún país, siempre tienen que tener la matrícula para el caso de los aviones o el pabellón, como se le llama a las embarcaciones. Cualquier país tiene derecho a registrar sus embarcaciones, incluso países como Bolivia, que no tiene salida al mar, tienen derecho a tener sus flotas mercantes. Pero el problema con estas embarcaciones que presuntamente se utilizan para el trasiego de drogas o tráfico de personas, que es ahí donde viene la parte complicada. Evidentemente, pues, la muerte de cualquier persona no es algo que se deba que se deba festejar, pero en estas acciones que los estados tienen derecho a realizar acciones para combatir este tipo de tráficos. Estas embarcaciones que fueron destruidas estaban todavía después de las 200 millas náuticas, es decir, ya después de esas 200 millas es alta mar, donde pues ningún estado ejerce ni soberanía ni competencias administrativas. Agua de nadie. Exacto, no tierra de nadie, agua de nadie. Agua de nadie, pero de todos modos sigue habiendo una regulación en el sentido de si una embarcación está en alta mar, pues no le permite a los estados que puedan interceptarlas, claro, ¿no? Por eso es importante que la embarcación tenga una nacionalidad, para que si un estado, por ejemplo Estados Unidos, quiera hacer unas labores de inspección y supongamos la embarcación, por decir algún país, bueno, Chile o lo que sea, para no decir algunos de los de ciertos países, bueno, le puede avisar, oye, ¿sabes qué? Estoy detectando que esta embarcación que está registrada con tu matrícula, con tu pabellón, vamos a hacer esta labor de inspección, quisiéramos tener tu consentimiento. Ya los estados pueden autorizar ese consentimiento, que es habitualmente como se dan estas cuestiones. La complicación con estas embarcaciones, insisto, es que pues no hay, ¿no? Son estas embarcaciones sin pabellón, sin registro, y eso hace pues más complicada la cuestión. Dado que no hay un registro de la embarcación, el siguiente análisis sería el tema de la nacionalidad de las personas,
para que se pudiera abrir la posibilidad de una reclamación internacional, que pues el problema es también poder identificar ahí la nacionalidad de las personas que participan aquí. Bueno, es algo complejo. Entonces, ojalá hubieran otros medios para combatir, ¿no?, este tipo de cuestiones sin que tenga que ser un uso letal y tal vez desproporcional de la fuerza en contra de esas personas, pero que también, bueno, entender que están participando en actividades presuntamente ilícitas o delictivas, pero bueno, ¿no? La idea es que se debe de seguir un proceso legal en todas las personas, pero bueno, para entender un poco el contexto internacional, habría que analizar si en algunos casos posteriores la destrucción de una embarcación ocurriera dentro de la zona económica exclusiva de México. Tal vez eso podría darle mayores elementos a la presidenta para hacer una reclamación más formal. Tal vez no en el ámbito jurídico, o sea, no una reclamación ante un tribunal, pero sí una protesta diplomática de, oye, a ver, este tipo de cuestiones, considero que se está violentando. Entonces, digamos, son las dos vías que habitualmente en el derecho internacional establecen, las vías políticas y las vías jurídicas, ¿no? Entonces, seguramente esta cuestión, si se llega a dar, puede dar la posibilidad de una reclamación en el ámbito político para, pues, tener mejor un esfuerzo coordinado por parte de las autoridades. Pero creo que sí es interesante el explicar la regulación internacional de estos distintos espacios marinos, pero que también existe, insisto, una normatividad que sí permite o se habilita a los estados que puedan hacer labores de policía, de intercepción de embarcaciones que presuntamente se estén dedicando a actividades delictivas, aunque se encuentren en alta mar, ¿no? Entonces, un poco para explicar No, porque hay partes de que hay un trabajo de inteligencia, claro, ¿no? Y como dices tú, la fuerza desproporcionada, seguramente, yo no sé si hay una medición sobre esto, probablemente no, porque son temas clandestinos, pero pues, inhibitoria sin duda, ¿eh? O claro. sea, me refiero a quienes tienen esta actividad, ¿no?, de tráfico de mercancías ilícitas, pues a lo mejor se la piensan dos veces antes de salir a alta mar con sus cargamentos, claro, ¿no? O sea... No. Y habría que analizar si en caso de que sea esto una cuestión que modifique las rutas, pues ahora tal vez por el ámbito terrestre, ¿no? O sea, podrá darse esta alteración, ¿no? Hay que recordar que en los 80s, cuando se cerró esta ruta marítima que tenían a través de Miami, fue lo que fortaleció de nuevo los cárteles en México para el trasiego de droga. Entonces vamos a ver si este tipo de cuestiones no viene luego a modificar la forma como se hace el trasiego de... Y la amenaza, Rodrigo, era o es que vendría una intervención terrestre, ¿no? O sea, que era claro, primero era por el mar y luego probablemente por tierra. Y se refería particularmente a Venezuela, ¿no? Aunque se ha especulado mucho estos temas en el caso también del territorio mexicano. Hay un antecedente que creo que no podemos obviar, que es la sustracción de dos narcotraficantes muy importantes en México, uno, el Mayo Zambada, claro, ¿no? y uno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? Y bueno, ahora algunos llamados de personas que hoy tienen una legitimidad importante, ¿no? Escuchaba yo en entrevista a este diputado independiente en el estado de Michoacán, del mismo movimiento de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, asesinado, donde él decía abiertamente una voz distinta a otro tipo de políticos que lo hubieran hecho, como claro, el caso de Lili Telles, que para mi gusto sin ningún tema con respecto a la legitimidad, pero sí haciendo un llamado a permitir la intervención de Estados Unidos para detener el problema. ¿Tú qué opinas de esta situación en términos claro, de efectividad, de soberanía, de todo lo que podría implicar? Me parece, bueno, el primer análisis es desde el derecho internacional, que sería, solamente hay dos formas en donde puede darse esta intervención. Una es con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que parecería que estaría bloqueado cualquier cuestión por el veto de China, de Rusia, en fin, eso no pasaría. Y el otro que ya no los toman mucho en cuenta, ¿eh? O sea, no, yo la última vez que vi que seriamente los tomaran en cuenta y que era un impedimento y un obstáculo fue creo que con Irak,
Creo que fue cuando Sí, entre Estados con Unidos y Libia. Irak. En el caso de Libia, el uso de la fuerza en contra de Muammar Gaddafi, que fue posterior. ¿Fue posterior? Ese sí fue posterior a Irak. Fue el marco de la Primavera Árabe. Fue la última vez que se autorizó un uso de la fuerza por parte en este caso fue por parte de la OTAN para detener, hacer una zona exclusionaria en Libia. Pero fue la última vez. Ahora, esa es la explicación que hay. La otra es con el propio consentimiento del Estado, que obviamente pues México no va a consentir. Entonces, ahí la presidenta ha sido clarísima, no cooperación, y me parece pero... que es como debe ser, ¿no? A ver, nos han pintado mucho este tema de las intervenciones como si fuera algo hollywoodense. Es algo que de me suena, perdón, que me suena como a estas películas de los 80s, quizá principios, en el entorno de la Guerra Fría, ¿no? Todavía. Claro. Quizá principios de los 90s, donde llegaban los buenos de la película, que siempre eran los norteamericanos, y en un par de días o con estos supercomandos especiales, obviamente con un héroe al frente, pues limpiaban la maldad que podía haber en todo un país, en una ciudad, y pues eso en las películas. No, lo que tiene que haber es una cooperación, ahí sí me parece, tal vez se puede aumentar los niveles de cooperación respecto a intercambio de información, capacitación, entrega de tecnología, de armamento para poder combatir en México. Pueden venir tal vez algunos, y se ha hecho antes, ¿no? O sea, no es algo novedoso de que haya venido algunas personas a capacitar y asesorar a los cuerpos tanto militares como de policía. Es algo común y cotidiano, pero pues el hecho de estar pidiendo una intervención para que realicen labores de policía, como lo vemos en Irak o en algunos otros lados donde además no ha funcionado, ¿no? Este tipo de cuestiones. O sea, no es algo que, o sea, si tú dijeras, bueno, es que está comprobado que cuando Estados Unidos interviene, el lugar donde lo hace queda solucionado el problema y se retiran a los 2 años, bueno, está Afganistán y podemos ver ahí. Sí, o sea, ahí tendríamos que discutir la efectividad de la intervención donde han llegado, ¿no? No ha estado probado esta cuestión, ¿no? Entonces, me parece que estos llamados, o sea, sí, uno podrá entender un poco el contexto donde estas personas viven, donde tal vez puedan entender, ser un poco empáticos. La desesperación, evidentemente, ¿no? La empatía ahí que con puedo la entender, situación. pero evidentemente no hacer un llamado para la intervención, en fin, no es algo que esto pueda suceder, pero que ya para tal vez ir luego a otros temas, puede ser una herramienta del discurso de Donald Trump para pedir que México haga una mayor labor en el combate a la delincuencia organizada y también como una ficha de cambio de cara a las negociaciones del TEMEC que se vienen el siguiente año, es decir, utilizar como pretexto la falta de un combate efectivo a la delincuencia organizada, que digamos años que tenemos un pendiente como país en este sentido, que pueda ser utilizada para que Trump diga, no sabes qué, te pongo aranceles, ¿no? Y que al final es de los temas que le gustan más a Trump en negocio, ¿no? Es la pistola que siempre está cargada, la de los aranceles, ¿no? Yo creo que no hay necesariamente una relación de una con otra, ¿no? Porque un asunto es el tema del intercambio de mercancías, está hablando del intercambio de mercancías lícitas, y otra cosa es la parte del combate a la inseguridad, ¿no? Y él las mezcla, ¿no? Las mezcla, las utiliza, ¿no? Para quererle que con el tema de los aranceles dice, te los pongo para, como no has hecho tu trabajo el combate al fentanilo, pues voy y te impongo, ¿no? Y hay otros, o sea, hay un tema donde a mí Trump es una figura compleja, ¿no? Complicada, bastante. No necesariamente es raro alguien que le caiga más o menos, ¿no? O tiene ciertas tendencias a estar de acuerdo con sus políticas o realmente las rechazas de sus formas y sus cómos, ¿no? Pero lo que yo sí he visto, Rodrigo, puedo decir que hasta con cierta sorpresa, tomando en cuenta, insisto, esta personalidad y estos cambios de actitud, a veces amenazante, a veces como que dice, bueno, te perdono, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en la parte efectiva, el tema de las armas, ¿no? Que por lo menos en el sexenio pasado se peleó mucho con respecto al origen de las armas que utilizaban el crimen organizado en México y donde inclusive se generó una demanda en contra de las principales empresas
de armas, Smith & Wesson y varias norteamericanas, ¿no? Y Biden, pues muy pasivo, ¿no? Al respecto. Y ahora, a partir de estos pues, nuevos esquemas de cooperación, pues sí hay ya algunos compromisos mucho más efectivos con respecto al tráfico de armas de allá para acá. Sí, claro, la verdad es que este es el tema que desde años se ha venido pidiendo desde México, que existe un mayor control de armamentos hacia México, pero esto choca también allá, ¿no? Con la facilidad que cualquier persona puede tener para adquirir armamento en Estados Unidos, que pues puede facilitar, ¿no? Que se haga un trasiego de armas hacia México, pero desde luego, ¿no? La cuestión y la necesidad de combatir o de hacer acciones en ambos lados de la frontera para combatir la delincuencia organizada, eso es algo que tiene que hacerse, y sería poco fructífero que solamente se hagan esfuerzos aislados, ¿no? O sea, Colombia sí hace una cosa y nosotros por acá distintos. No, tiene que haber un entendimiento de que ante problemas globales se necesitan soluciones globales y no podemos tener, y esto aplica para todo, para medio ambiente, para temas de migración, para temas de seguridad. Será muy ilusorio pensar que si un Estado hace un esfuerzo aislado, con eso se va a resolver al interior de sus fronteras. Eso no va a pasar. Regreso con el tema del gusano barrenador y la cuestión de que las fronteras son porosas, ¿no? Y cuando reduces, porque una de las varias cuestiones por las que esto se dio fue tal vez se dejó de poner atención, se disminuyó el financiamiento para todas estas campañas de esterilización que hacían. Es muy interesante el tema de cómo se había erradicado anteriormente el gusano barrenador y que luego resurge porque pensaban que ya había estado erradicado, se disminuyó la supervisión y vuelve a surgir. Eso por una parte, y otra parte porque también hay un tráfico ilícito de reses, de ganado, de Centroamérica hacia México. O sea, tema de tráfico ilícito, o sea, hasta en el tema del ganado, ¿no? El tema de las vacas que entran y bueno, también portaban estas cuestiones. Entonces, esto, insisto, como un tema de la necesidad de trabajar en la cooperación, de pretender que poner un muro y que con eso se acaban los problemas que vengan de algún otro país, eso no va a suceder ni con el tema de las personas, ni con el tema de las armas, ni con el tema de las drogas, ni con el tema del ganado infectado. O sea, eso es un poco lo que debemos entender y por eso tiene que haber, más que una imposición o una intervención, tiene que haber una cooperación entre los países, por lo menos que tienen una vecindad, porque es muy difícil poder combatir estos problemas solamente creyendo que levantando una pared con alambrada se resuelven estas cuestiones, ¿no? Pero en una relación, Rodrigo, no sé, es pregunta, te digo un poco mi opinión, que siento que ahora sí con este actual gobierno en Estados Unidos hay un, digamos, es selectivo donde me importa el Estado de Derecho en términos de todos los acuerdos internacionales y donde me vale gorro. A ver, gusano barrenador, pues evidentemente soy, espérame, tú no me puedes pasar a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque aquí está esta ley o el tratado o el convenio, ¿no? Respecto a esta materia. En términos aeronáuticos también, con la cancelación de por lo menos ahí 13 rutas que iban del Felipe Ángeles a varios destinos en Estados Unidos, e inclusive había apuestas importantes de algunas líneas de aviación mexicana a partir justamente de este aeropuerto y yendo a distintos destinos en Estados Unidos. Muchos otros temas, ¿no? Y de repente lo que toca al TEMEC dice, no, aquí sí yo le hago como quiero. Y aunque el TEMEC diga que no me puedes imponer más aranceles de los que se establecen para determinado tipo de productos en determinados tipos de sectores, digo, no, ¿sabes qué? No, aquí sí no. Aquí sí mañana te doy de aquí al 1 de, ¿qué fue? Era de noviembre y luego creo que ya hubo una extensión de otro, y en fin, o sea, entonces como que es selectivo, ¿no? O sea, es decir, aquí sí, porque me perjudica, y acá no, porque yo te quiero hacer valer el peso
de esa asimetría desafortunadamente que existe económicamente hablando. Sí, ¿no? ese es su problema que con el derecho internacional, que los países les pasa, no solamente Estados Unidos, se va a hacer una autocrítica hacia México, en el tema de que cuando sí nos gusta el tema, sí queremos que se aplique el derecho internacional. Cuando no nos gusta, sí somos elusivos, ¿no? O sea, México también hay partes del tema, que la parte energética, que también por ahí hay cuestiones en las que probablemente no esté cumpliendo del todo. Sí, creo que la última reforma o contrarreforma entiendo que estaba en los límites, ¿no? Si no es que los rebasó. Exacto, esa uno. La otra muy clara, el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana respecto a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? O sea, es un incumplimiento de una sentencia de un tribunal internacional que tú reconociste, en fin, o sea, entonces, sí, acá con Estados Unidos sí quiero que cumplan con el derecho, pero oye, tú también en otras arenas también dices, no, yo no voy a hacer caso a un tribunal internacional, oye. Sí. Entonces aquí estamos jugando. Entonces me parece que es malo, evidentemente, que los estados sean selectivos de decidir qué obligaciones internacionales sí cumplo y cuáles no. Entonces al derecho internacional hay que cumplirlo, mejor pues vamos a salirnos, ¿no? Y a ver cómo nos va. Yo exhorto a que no hagan eso, porque salirnos del sistema interamericano de derechos humanos o salirnos del TEMEC no creo que sea algo que sea benéfico para el país, pero lo que yo insisto es, bueno, hay que cumplir, ¿no? Evidentemente, entiendo que en la parte del TEMEC, pues sí hay un cumplimiento afecta a otro estado. En el caso de la sentencia de la Corte Interamericana, pues nada más es el propio Estado mexicano el que está involucrado en la sentencia, pero a lo que voy son compromisos internacionales que unos sí queremos que vayan y los cumplan, y otros tal vez decimos, bueno, acá vamos a ver cómo lo hacemos para. Y es a final de cuentas, a gran escala, Rodrigo, pues es un acuerdo de voluntades, ¿no? Claro. O sea, y es decir, las partes están dispuestas a concesionarse mutuamente cierto tipo de privilegios, establecer obligaciones, procedimientos para dirimir algún tipo de controversia. Y luego todavía hay un protocolo que es la firma de los presidentes o primeros ministros, dependiendo del caso, y las ratificaciones ante los congresos. O sea, entonces, no es así como que... No es una cuestión de que de un día para otro, ¿no? Ni de un ejecutivo con un ejecutivo. No, es todo un proceso de, primero la negociación, voy a explicar brevemente. O sea, primero es una negociación que toma meses o años de un tratado internacional. Luego los estados adoptan el texto, lo autentifican. Luego viene el proceso ya de manifestar el consentimiento de algo que ya estuviste negociando, que lo adoptaste, manifestaste el consentimiento, luego pasa un periodo para la entrada en vigor. Y también está la posibilidad de enmendar el tratado si no te gusta, o está la posibilidad de la denuncia, ¿no? Sí. En algunos tratados. Entonces, bueno, no es algo de... O sea, creo que hay que tener cierta coherencia de cualquier país de, oye, asumes un compromiso, pues hay que cumplirlo, porque si no, el derecho internacional sería totalmente ineficiente. Y ahí hay que ver si queremos un mundo globalizado con un derecho internacional ineficiente, ¿no? Entonces, creo que no es bueno esto que los estados tengan esta ambivalencia de decir, bueno, acá sí pido que se cumpla, y en esto de acá que tengo que hacer algunos esfuerzos, no, mejor a que esto aquí no, ahí sí soy muy soberano y no... Y porque además son acuerdos, Rodrigo, creo que esa parte quizá nos faltó mencionar, en todo este proceso tan complejo que defines, pues también que hay un involucramiento del sector privado, ¿no? En cada una de las naciones, porque sí están antes se llamaban cuartos de al lado, creo que ahora es un nuevo concepto, pero a final de cuentas, pues sí hay una serie de cabilderos, de representantes de sectores que son los que pues, también justamente coadyuvan, cuidan intereses de sus propios sectores en la parte local, y bueno, pues a partir de ahí es como se van concediendo precisamente algunas... pues justamente liberación ahí de aranceles y de cualquier otra cosa, pero sí yo veo ahí un reto importante del derecho internacional. Pues yo llevaba la materia, ¿no? Igual, bueno, tú más de fondo, ¿no? En la Facultad de Derecho, pero de repente volteo y digo, caray, está obsoleto, ¿no? O sea, hay un reto ahí relevante, ¿no? Hay una cuestión compleja respecto al multilateralismo, ¿no? Me parece que son instituciones que sobre todo Estados Unidos impulsó después de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones de Bretton Woods, Fondo Monetario, ¿no? Banco Mundial, ¿no? Y luego el tema de GATS, y luego OMC, décadas después. Y ahora estamos viendo cómo desde
desde propio Estados Unidos está viendo una implosión de todas estas organizaciones retiradas de la UNESCO, retiradas del Acuerdo de París, restar eficiencia a la retiradas OMC. de dinero, que es peor, Sí, que es- los deja de financiar Claro, Estados Unidos. Claro, ¿no? Por ahí no sé si le quisieron mandar un mensaje a Trump cuando le detuvieron la escalera eléctrica cuando llegó Sí, a Naciones sí, Unidas. sí. Para decir, mira, necesitamos acá un poco más Algo de de recursos. lana para que funcionen. ¿no? Rodrigo, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos para seguir platicando este tema de México, relaciones Estados Unidos y los temas de multilateralismo en su caso, ¿no? Regresamos, están en voz alta. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Voz Alta y bueno, pues vamos a seguir platicando de estos asuntos con Rodrigo Chávez Fierro, experto en temas de relaciones internacionales y que, como lo decíamos al principio, ¿no? De repente parece que eran de los temas intelectuales, completamente desapegados a la realidad de pues, los de a pie, ¿no? Y que no tenían algún tipo de impacto, que eran discusiones que tenían pues otro tipo de, digamos, de intereses más a nivel diplomático, gubernamental, pero que realmente nunca nos tocaba y me parece que eso pues difícilmente lo podemos ver así. Creo que hoy entre los temas comerciales que nos impactan en lo que compramos todos los días, bueno, tenemos un tema relevante, ¿no? Que quizá no sea materia de esta plática, pero podríamos abordar poquito el impacto en las remesas que son relevantes justamente para la economía de nuestro país y particularmente en algunos estados y en algunos municipios y comunidades específicamente que no entenderíamos su vida económica sin el tema de las remesas, pero que bueno, pues están siendo afectadas en buena medida por estas medidas y esta relación que se está dando en bilateral en Estados Unidos y México. En fin, temas como desde esta relación y también multilateralismo, esta relación también institucional, esta posibilidad de que haya mediación, de respeto a los tratados, en fin, a los convenios. Y bueno, Rodrigo, pues, si quieres le seguimos por ahí, ¿no? Sí, ¿En qué va el multilateralismo? Me parece que esa parte es muy importante en el sentido de... Creo que es difícil que separe el tema de la globalización. Creo que ha traído más beneficios que perjuicios. Sí, claro. Pero va a seguir aumentando el comercio internacional, el tema con el tema de la cuestión del comercio, los servicios. O sea, es muy difícil regresar a un modelo de que los estados estén solamente siendo autosuficientes por ellos mismos. No sé si sea un modelo en el que para el cual se aspire a que para allá llevemos al mundo. Me parece que creo que el modelo al que debemos de seguir apostando es esta identificación de valores comunes, esta protección de bienes públicos globales, que son importantes para todos: medio ambiente, derechos humanos, prohibición del uso de la guerra, armas nucleares, químicas. O sea, me parece que sí podemos encontrar estándares, no sé, llamarles civilizatorios o de valores comunes entendidos entre todas las naciones que deben de ser respetados. Y para eso se han creado tratados internacionales y se han creado organizaciones internacionales para tratar de proteger o gestionar estos intereses, tanto particulares que los estados pueden tener en el ámbito de comercio internacional, transporte, pero también la protección de intereses generales de la comunidad internacional, como el medio ambiente, entonces, o la protección de los derechos humanos. Entonces, me parece que comenzar a retirarse de estas organizaciones internacionales, que claro, requieren una mejora, han quedado a deber en muchos casos. La propia Naciones Unidas, estamos cara a una universidad muy importante de la organización y ha quedado a deber, pero bueno, también porque fue construido por los estados. O sea, luego le queremos pedir a las organizaciones internacionales que hagan cuestiones para las que no tienen ni las competencias ni los recursos, y porque además los estados no las crearon para eso, ¿no? O sea, se ha creado una falsa sensación de que les
toca a las organizaciones internacionales hacer cosas que no están diseñadas para eso. Y si ahora la apuesta es retirarse, salirse de esas organizaciones internacionales de países importantes, pues hay que, con el libre respeto, pero si las principales potencias se salen de estas organizaciones internacionales, carecería de cualquier eficacia. Y para bien o para mal, algunas cuestiones se han logrado por medio de estas organizaciones internacionales en ciertos aspectos para lograr acuerdos importantes que nuevamente ya se pone, ¿no?, en duda por el tema del Acuerdo de París, o en el ámbito interno, ¿no?, Donald Trump desmantelando todo el tema de la USAID, que era todo el tema de cooperación, que financiaba proyectos, tal vez algunos polémicos, pero otros importantes, por ejemplo, proyectos de periodismo, proyectos de fortalecimiento de la democracia, organizaciones. O sea, creo que era un tema importante, pero bueno, Estados Unidos desde el 2002 no firmó un tratado internacional de derechos humanos, ¿no? Y ahí tiene varios pendientes, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el único país que falta por firmarlo, ¿no? O sea, pero ahora se ve difícil, no solamente que lo firme, sino se ve difícil que podamos crear un nuevo tratado de alguna cuestión sobre derechos humanos. Hay por ahí en puerta ya llevan años discutiéndolo, y vamos a ver si los estados se animan a adoptar un tratado sobre derechos humanos y empresas. Parecería que el contexto internacional ahorita, pues, tal vez serían pocos los estados a los que tal vez se llegan a animar a someterse a un nuevo tratado sobre derechos humanos. Entonces, es algo, digamos que el contexto ahorita no fortalece el tema del multilateralismo, y por el contrario, ¿no? Lo que estamos viendo son críticas, pero de gobiernos de izquierda y de derecha, ¿eh? O sea, no es una cuestión de... Nadie se salva. No, o sea, las mismas críticas que hacen a los organismos internacionales viene de Maduro o de Milei, de Bukele o de Daniel Ortega, ¿no? O sea, es igual la crítica a estos organismos internacionales, pero también porque tampoco te gusta que vengan y que te digan que estás haciendo algo incorrecto. Entonces, a mí me pareció... Oye, la denominación de estados fallidos, a mí me llamó mucha atención un artículo, creo que era de The Economist, de Bélgica, ¿no? O sea, impresionante, ¿no? Donde criticaban las instituciones, la penetración de crimen organizado, y no lo puedo creer, ¿no? Cuando hablaban de las consecuencias en términos de ejecuciones y eso, pues sí, claro, palidece, ¿no? O sea, claro, con lo que podemos ver en otros lugares, incluido, por supuesto, nuestro país. Pero sí te llama la atención, ¿no? Sí. Cómo se están dando muchos fenómenos alrededor del mundo, ¿no? No, insisto, ¿no? Independientemente, me refiero que gobierno, izquierdas, derechas. ¿Y qué puede suceder sobre todo con Estados Unidos, que es quien está interesado en irse de ahí? Pues el espacio lo irá ocupando, por ejemplo, China, ¿no? O sea, ahí China, que sí está, irónicamente, ¿no?, más interesada ahorita en temas de un multilateralismo, que haya estabilidad, porque lo que quiere China es poder vender lo más que pueda, y para ello necesitas que haya un ambiente de paz y tranquila, porque si hay conflictos armados no hay forma de que exista comercio, y pues necesita que haya paz para poder hacer todo este tipo de cuestiones. Y en ese sentido tiene cierta lógica, ¿no? En ese bilateralismo, pensando de esa forma, ¿no? Donde China dice, yo vendo, y los norteamericanos dicen, y yo compro, ¿no? Claro, y entonces, pues si me quieres vender, pues yo te voy a poner aranceles, y a lo mejor China dice, yo lo que necesito son mercados abiertos para mis productos, ¿no? Y son dos grandes potencias, las hegemónicas, me parece, en este momento. Interesante un poco, salimos del tema, pero para analizar este tema de la relación de Estados Unidos con China, que a pesar hubo 3 intentos por parte de Trump de poner aranceles, China contestó, ambos empezaron a sentir las repercusiones de esta guerra comercial, ya llegaron ahí a un acuerdo recientemente, ¿no? Se vieron en Corea del Sur, Xi Jinping y Donald Trump, y al parecer ya han llegado a ciertos acuerdos comerciales, porque pues, en esta interdependencia que hay en el mundo, pues China estaba presionando con el tema de las tierras raras, ¿no? Que es una materia prima muy interesante de analizar, que se requiere para las pilas, se requiere junto con el litio, se requiere para las pilas. El sector tecnológico, exacto, que es el boom de la economía mundial, y Estados Unidos es un referente,
¿no? Entonces comenzaron ahí a limitar, a subir aranceles y también a limitar un poco la venta. Entonces ya Estados Unidos dijo, bueno, no, a ver, entendemos que sí estamos en una interconexión en donde por cuestiones azarosas en algún país tiene grandes reservas de ese material, otro no lo tiene, y entonces es necesario tener estos intercambios comerciales en donde se logren estos acuerdos para poder, digamos, obtener beneficios todos los países. Y para eso se requiere tener un multilateralismo, un derecho internacional sólido, unas organizaciones internacionales que permita que esto fluya. O sea, porque si no, si la apuesta sería desmantelarlas, no sé si ese sea el camino por el cual como humanidad debamos de querer transitar, ¿no? Pero estamos viendo un ataque desde Estados Unidos, o sea, desde el país que fue el principal impulsor, ¿no? Sí. De estas organizaciones internacionales. Ahora estamos viendo el retiro por este tema del discurso del nacionalismo. Estamos viendo muchas actitudes que vemos en América Latina, pero ahora en Washington, ¿no? O sea, sí. Entonces Algunas irreconocibles, ¿no? Claro, ¿no? O sea, sí. Entonces, eso es interesante. Y ahora, nos fuimos un poquito al tema de China, que sí tiene también en estos juegos y estas presiones entre las naciones, pues también tiene todo que ver, ¿no? Hasta dónde cedes, hasta dónde te ves obligado de alguna forma a entrar estos cumplimientos sobre normas no escritas, ¿no? Todos estos plazos que se nos va dando para cumplir sobre cosas que pueden ser justificadas, ¿no? La exigencia de una nación que cumplas o que combata ciertos temas porque tiene un efecto del otro lado, aunque yo insisto, creo que tiene que haber también un compromiso más fuerte allá. Pero todo este tema también de esta polarización entre China, Estados Unidos, que es China y Rusia, pero creo que más China y Estados Unidos, yo veía, por ejemplo, de repente queremos que México reaccione como reacciona Canadá o como Brasil. reacciona Brasil. Sí, no, claro, pero no, cuando tú ves a quién le vende Brasil, pues, los brasileños pueden decir, ¿sabes qué? No que no tengan un interés en Estados Unidos, inclusive podría pensar que hasta mutuo, pero es mucho más fácil en la conformación de sus exportaciones, claro. y sus importaciones, pues decir, señores, yo me puedo arreglar con los chinos, pero nosotros no. No, hay que entender esa parte. Justo ayer en unas clases estaba explicando esta cuestión. O sea, pretender decir, no, pues mira, tenemos a China, vamos a cortar todas las relaciones con Estados Unidos. A ver, ¿cuántas veces se ha hablado, Rodrigo, de la diversificación y no es no así? Pues, o sea, son 3.100 kilómetros de frontera que tenemos. O sea, no hay forma. O sea, la geografía, la suerte, el azar, lo que sea. Puede ser que haya forma, aquí, y lo que no sé si sea rentable. Sí, no. O sea, logísticamente, para bien o para mal, por pero, los tratados. Pues evidentemente tienes una que tener, salvo que seas Corea del Norte y te quieras aislar de todo el mundo y que no quieras tener una relación con tus vecinos, que incluso Corea lo tiene con China, no la tiene con Corea del Sur, pero la tendrá con China. O sea, es imposible tener esta visión de aislarte, incluso el propio Estados Unidos. O sea, es imposible hacerlo, y en este sentido pretender, ¿no? Decir, no, vamos a dejar de depender de Estados Unidos y pensar que China va a ser nuestro salvador. Me parece que esas apuestas que luego ahí se comentan de, no, sí, vamos a ver, y entre los BRICS, oye, ubicas lo lejos que están los BRICS, o sea. El planteamiento es simplón, ¿no? Me parecía que la lógica de poder hacer el nearshoring tiene más sentido, ¿no? Claro. Es decir, que podemos ser un polo de atracción para estos países para instalar aquí inversión directa, ¿no? Echar ladrillo y desde aquí brincar sus productos a Estados Unidos, salvo que la política de Trump... Es precisamente eso lo que no quiere, ¿no? Exactamente. O sea, no quiere que ahí tenía mucho sentido, ¿no? Y creo que pues es una oportunidad que ojalá que... Hay quien dice que todavía es un buen momento y que aún así México será el lugar adecuado, ¿no? Para poder justamente comercializar productos con Estados Unidos, independientemente de aranceles y de muchas cuestiones, ¿no? Y que sigue siendo una nación, no en los términos del derecho internacional, más favorecida que las demás en términos de los aranceles, ¿no? Y luego está el tema que nos va a impactar también, muy interesante. Yo voy a estar muy pendiente, no sé cuándo sea la reunión de la Corte en Estados Unidos, Rodrigo, en un tema fundamental, no solo para la relación con Estados Unidos, no solo con México y Estados Unidos, sino creo que para el mundo entero, que es que el tema de la decisión de Trump de imponer aranceles
fuera contraria a lo que le permite su propia Constitución, que lo que se entiende, y por eso lo llevan al grado de que lo tiene que fallar la Corte, es que esto solo lo puede determinar el Congreso. Y que gobernando vía decretos, que es lo que ha hecho el presidente Trump, podría haber justamente violentado esa facultad y haberla hecho propia, ¿no? Entonces está en la Corte, se va a decidir pronto y es una Corte aparentemente dominada. De los 9 integrantes, 6 votos los tiene Trump, republicanos, 3 votos los demócratas. Y bueno, ¿cómo ves tú ese momento? ¿Qué expectativas o qué has leído de los analistas? Lo que voy a decir es sobre Estados Unidos, ¿eh? No se vaya a pensar que es otra vez. No, se puede. Estamos viendo desde Estados Unidos un ataque directo de la presidencia al Poder Judicial, ¿no? Algo que no se había visto. Porque han sido antes. Sí, amenazados, abiertamente. No solamente los ministros, sino los jueces. Los jueces que han dictado fallos han sido amenazados, se les quieren iniciar algunos procedimientos también de responsabilidades. El propio Trump está utilizando también el aparato judicial para presionar pues al exdirector del FBI. O sea, estamos viendo a los fiscales. A los fiscales, es lo que está? También hay ahí una politización del Poder Judicial en Estados Unidos. Y también, ahora, interesante es que vamos a estar pendientes pidiendo de que exista una corte sólida, que sea un contrapeso a lo que el Ejecutivo quiere, para que por favor le ponga un freno a la política arancelaria de Trump. Y como que nos sería interesante vernos ahí en el espejo de la importancia que podamos tener una corte sólida, independiente, un Congreso también ante el cual se puede negociar, que pueda ser un contrapeso al Ejecutivo, y se pueden ver las bondades de tener una separación de los 3 poderes que creo que es benéfica. No sé si decirte que me ha sorprendido, Rodrigo, pero me ha dejado un buen sabor de boca. A ver qué pasa con la Corte en particular de los aranceles. La verdad, a mí me gustaría ver que ejerciera ese poder de contrapeso, porque aparentemente es muy poco discutible que la facultad le corresponde al Congreso. No al presidente. De repente sacan algunas leyes, en serio, de 1847. Sí, la figura de los presidentes. Sí. No, o sea, ahí sacan algunas cosas que, bueno, habrá que ver si la Corte interpreta algo. Pero... Y hay muchas teorías de la interpretación, muchos son muy del textualismo, que bueno, ya falleció el juez Anthony Scalia, pero siguen por ahí algunos ministros con su escuela, que la escuela era del textualismo, ¿no? De la literalidad de lo que la Constitución dice. Esta semana murió Dick Cheney, que es el padre, junto, creo que con sí, sobre la teoría de el poder máximo del Ejecutivo. Está muy polémica, o sea, con Bush. Y era una interpretación pues justamente de la propia de Constitución. La literalidad. Sí, exactamente. Pero a mí, te decía que lo que me ha llamado la atención es el Congreso, Claro. Porque sí he visto, por lo menos en el Senado, un grupo de muy importantes senadores republicanos que no han estado de todas con el presidente. Tan es así que ahí hace todo sentido, no estoy ni justificando, ni creo que todo sea legal, empezando por los aranceles, que el presidente Trump esté gobernando por decreto. Si tú ves, muchas cosas se brinca al Poder Legislativo, a pesar de que tiene mayoría en ambas cámaras. Y eso es una mala señal, o sea, por eso decíamos del tema de que con Trump estamos viendo muchas actitudes que veíamos en Latinoamérica, ¿no? O sea, estas cuestiones incluso de intervención en la Fed, ¿no? También, o sea, eso también que en la América Latina lo hemos visto en varios lados, del intento de querer cooptar el Banco Central. Acá el ataque ha sido también directo.
conflicto, ¿no? Entonces, sí estamos viendo ahí unos ejemplos que vimos en Latinoamérica que no llevaron a muy buenos resultados y que Trump parece que los esté copiando, ¿no? Esto de gobernar por decreto es una muy mala noticia, ¿no? Porque es una muestra de decir, bueno, no, entonces no requiero del poder legislativo para que sea democráticamente el órgano que hace precisamente las normas que nos van a elegir. No, pues mejor las hago yo y me brinco y por medio de decretos legislo lo que yo quiero. Claro. o me es conveniente, ¿no? Ignorando el órgano que tiene la mayor representatividad de los tres para poder hacer ese tipo de cuestiones. Claro. Y por eso este movimiento tan interesante del No Kings, ¿no? Que parece que ha sobrepasado inclusive el discurso de los demócratas. Es más atractivo, creo, ha sido mucho más fácil de entender para los norteamericanos, ¿no? Y a ver cómo les sigue yendo ahora en esta situación tan polarizada. Pero bueno, pronóstico con México, tenemos creo que un minutito, mi estimado. Viene TLC, bueno, pero TLC, TLC, la renegociación. Tenemos que estar preparados para que Donald Trump nos diga cosas que no nos van a gustar. Ajá. ¿No? Porque es la estrategia que utiliza Trump. Entonces, de cara... Algunas ciertas, algunas no. Sí, o sea, algunas que sí nos duele porque son verdad, ajá, ¿no? Entonces, va a ser una negociación complicada. El tema de los aranceles es el tema favorito que Trump le gusta negociar. Entonces, vamos a tener en 2026 con el tema de la revisión del TEMEC. Va a ser un proceso complejo, pero yo insisto que es importante que se siga manteniendo evidentemente el tratado. Vamos a tratar de ver las mejores condiciones que podamos sacar para las empresas y los distintos sectores que hay en México, pero me parece que es un tratado que ha dado réditos y que es importante seguir manteniendo que tengamos esta normatividad que regule el intercambio comercial con Estados Unidos. A ver, Rodrigo, si nos organizamos algo también para platicar justamente aquí en Voz Alta, porque hay una apuesta también de algunos analistas desde México, yo no le he leído con analistas en Estados Unidos sobre si el TEMEC va a llegar a Estados Unidos con una posición, bueno, Trump con una posición muy dura y nos va a agarrar otra vez de su blanco favorito para atacarnos, o va a tratar de alguna forma de ser un poco más flexible porque pudiera afectar a los estados donde él tiene muchos votos. Y hay procesos electorales. Las intermedias en Estados Unidos que habrá de determinar el Congreso o la Cámara Baja con la cual va, bueno, y también alta porque se va por tercios, que va a ser con quien él va a tener su segundo periodo la segunda mitad de y espero que hasta ahí llegue, pero bueno, ya luego no sabes. Pero bueno, pues con eso nos despedimos, muchas gracias. Esto fue en Voz Alta y lo esperamos aquí el próximo jueves por la noche. Gracias.